Mis estimados, como cada viernes es un gusto para su servidor poder compartir unos minutos a través de cada transmisión, a través también de cada mensaje, una porción de la palabra de nuestro Dios. Estamos estrenando ya el último mes del año 2022. Pareciera que hace poco tiempo dialogábamos cuáles habían sido nuestros propósitos, nos enfocábamos en mantenerlos, pero finalmente se nos está yendo el año. Y lo que no debiéramos dejar a un lado como objetivo es el crecimiento espiritual. Por eso esta noche quiero pedirle que de la meditación que hayamos de tener, usted pueda sacar lecciones que puedan ser útiles para su crecimiento espiritual. Y es que en esta parte, quizá muy leída, algunos decimos, vamos a leer nuestro año bíblico y empezamos con Génesis, Éxodo, Levítico y por ahí nos perdemos y volvemos a empezar. Génesis es uno de los libros más leídos. Génesis es el libro que contiene el inicio de nuestra historia como humanos, pero al mismo tiempo tiene grandes lecciones porque suele ser un patrón repetitivo. Así como usted un día aprendió a amarrarse un tenis, hoy puede amarrarse una bota, hoy puede amarrarse un zapato, porque el principio suele ser el mismo. Lamentablemente para el ser humano los errores muchas veces suelen ser los mismos. Así que esta noche meditemos en este fragmento de la historia y aprendamos qué podemos implementar en nuestra vida, qué no debemos descuidar y qué cosas quizá no debiéramos hacer. Para esto quiero traer a su mente aquel hermoso jardín del Edén que Dios había instaurado en nuestra tierra. Era un espacio muy especial. Sin embargo, la historia dice que Satanás decide meterse un día también a ese Edén. Toma la forma de una serpiente y se introduce camuflajeándose. Recordemos que la serpiente era una criatura alada y la historia nos dice que mientras ella volaba, resplandecía como si fuese oro bruñido. No se arrastraba como la conocemos hoy por el suelo, sino que volaba por los aires de lugar en lugar. Hoy en día les tenemos miedo porque sabemos que las serpientes pican o muerden, según nuestra deducción. En aquel tiempo, cuando había sido creada, el espíritu de profecía nos dice que la serpiente comía frutas como hoy comemos nosotros. Era un animal hermoso, era un animal que de alguna manera podía denominarse el más bello que existía. Y Satanás un día decide posesionarse de ese animalito y entonces se mete al árbol del conocimiento y comienza a comer ese fruto del cual Dios había dicho, no comeréis. Eva en algún momento se separa de Adán y absorbida en sus ocupaciones, dice que tuvo la sensación de que estaba en peligro. Los ángeles, recordemos que les habían estado diciendo, tengan cuidado, no se separen como pareja, el enemigo les está buscando y pretende hacerles caer. Y cuando Eva se da cuenta que está sola, siente que está en peligro, pero curiosamente se nos dice que se vuelve a sentir segura aún estando lejos de su esposo, porque ella creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Y este es uno de los patrones y situaciones que como seres humanos solemos repetir. Sabemos que estamos en peligro, pero confiamos en esa autosuficiencia de decir, yo puedo, no importa, si se aparece, yo puedo. Y mis estimados, dice que entonces para esto los ángeles le estaban advirtiendo que por favor no lo hiciera. Pero Eva se encontró contemplando ese fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Y es aquí donde vamos a partir la reflexión de esta noche. Qué detalle cuando el ser humano enfrenta la curiosidad. Porque entonces ella vio que el árbol era agradable
Y se puso a pensar consigo misma, ¿por qué Dios había prohibido tan decididamente que no debían comer ese fruto o tocarlo? Esa era la oportunidad de Satanás. Cuando ella empezó a dudar de por qué Dios, esa curiosidad. Saben que muchas veces el enemigo trabaja a través de esas curiosidades que solemos tener. En ese momento dice que se dirigió a ella como si fuera capaz de adivinar sus pensamientos. Y es que más de una vez nos preguntamos por qué Satanás ataca en el momento que estoy más débil. Aunque Satanás no puede entrar a nuestra mente, él lee nuestros pensamientos a través de nuestras facciones. Voy a ejemplificarlo de la siguiente manera. Cuando mamá le está dando una instrucción a un niño, no necesita pronunciar palabras, incluso usted en casa. Ya sabe si la respuesta es sí o la respuesta es no con una simple mirada o con una simple mueca. Así es como Satanás también interpreta muchas veces lo que nosotros estamos pensando y que entonces se acerca y le dice a Eva, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así, con palabras suaves y agradables, incluso con una voz melodiosa. Por eso es que Eva se quedó maravillada. Eva se sintió sorprendida al ver que la serpiente le estaba hablando. Empezó a admirar su belleza y todo lo extraordinario que era Eva. Y es que, mis estimados, muchas veces cuando somos ovacionados, en ese momento de sentirnos bien, perdemos de vista los peligros que están alrededor. ¿Cuántos accidentes se han tenido por esas personas que motivan, eres bueno, eres grande, ¿por qué no te lanzas? ¿Por qué no haces esto? Y grandes calamidades también llegan a suceder. Nosotros sabemos que esto a Eva no le resultó desagradable, por el contrario, estaba sorprendida, porque Dios le había dado la facultad a la serpiente de hablar. Eva sabía que no, pero al mismo tiempo empezó a dudar. La serpiente no habla, pero la serpiente es muy bonita. Y es que, mis estimados, la curiosidad muchas veces se vuelve en una tentación. Quiero ejemplificarlo de esta manera. Muchos jóvenes dicen, ¿qué se sentirá usar drogas? Otros, oye, ¿qué se sentirá estar al límite de un alcantilado? Oye, ¿qué se sentirá estar bajo los efectos del alcohol? ¿Qué sucedería si consulto a alguien que ha muerto? ¿O qué se sentiría tener esos amigos malvados? Y mis estimados, empezamos con curiosidades como le tocó a Eva. Las cosas ocultas siempre suelen ser atractivas. En este momento la curiosidad de Eva se había despertado. En vez de salir huyendo de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo estuviese utilizando a la serpiente como un medium. Sin embargo, la realidad es que Satanás era quien hablaba y no la serpiente. Y es que, mis estimados, muchas veces el enemigo se presenta ante nosotros con otra imagen y sabemos que es incorrecto, pero decidimos quedarnos a conversar. Eva estaba encantada, estaba halagada, estaba infatuada. Si se hubiera encontrado con un personaje imponente, seguro estoy que hubiese dicho, oye, no, 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 tú eres el enemigo, me voy. Sin embargo, Eva decide responder. De los árboles del fruto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente contestó, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Mis estimados, la serpiente le plantea una idea totalmente opuesta. ¿Sabes qué, Eva? No, Dios te dijo que te vas a morir. No, no te vas a morir. Dios no quiere que lo comas porque si te lo comes vas a ser como Él. Y mis estimados, realmente no era la voluntad de Dios que la pareja que Dios había creado tuviera que conocer el mal. El tentador le estaba asegurando a Eva que tan pronto como comiera del fruto iba a recibir un conocimiento nuevo y superior y sería incluso igual a Dios. En ese momento, Eva se
transforma en tentadora. Cuando dice que toma el fruto y come, ella sintió un poder vivificante de una nueva y elevada existencia como resultado de esa influencia estimulante del fruto prohibido. Se encontraba en un momento de excitación extraña y antinatural. Cuando buscó a su esposo con las manos llenas del fruto prohibido, le habló de todo ese discurso que le había dado la serpiente y le manifestó el deseo de llevarlo nuevamente al árbol para que él escuchara. Eva le dijo, he comido del fruto. En aquel lugar, en lugar de experimentar una sensación de muerte, se sentía estimulada y placenteramente. Sin embargo, tan pronto como Eva desobedeció, se transformó en un poderoso medio para ocasionar la caída de su esposo. Con esto yo quisiera que analizáramos lo siguiente, mis estimados. ¿Cuántas veces una curiosidad nos lleva a cometer una atrocidad y entonces en lugar de darnos cuenta de lo que estamos haciendo le decimos a otro, oye, no pasa nada? ¿O cuántos hemos escuchado a alguien que ha caído en algún problema, dilema, y en lugar de decir no camines por aquí, al contrario, motivan, nos animan o animan a otros para cometer el mismo error? Este fue el caso de Eva. Y aquí viene una parte crucial, porque entonces se aplica el libre albedrío del hombre. Adán lamentó mucho que Eva se hubiese apartado de su lado, pero ya todo estaba hecho. ¿Debía separarse de aquella compañía que tanto amaba? ¿Cómo podía permitirlo? Su amor por Eva era intenso. Totalmente desanimado, resolvió compartir su suerte. Tomó el fruto y lo comió. Razonaba que Eva era una parte de sí mismo, y si ella debía morir, él estaba dispuesto a morir con ella, porque no podía separarse, no podía caber ese pensamiento de separación. Y mis estimados, el resultado lo conocemos. Una maldición es pronunciada por nuestro Dios como consecuencia de estas decisiones. Algunos dicen, trayendo esta aplicación a la actualidad, que la curiosidad mató al gato. Otros dicen que la curiosidad fomenta el aprendizaje. Algunos dicen que la curiosidad crea habilidades. Incluso, mis estimados, en la Biblia, puede leer usted Juan 12:9. Dice que entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Eran judíos. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Una multitud que no estaba interesada en mirar a Jesús, en escuchar a Jesús, sino una multitud que era curiosa. Vamos a ver si es cierto que lo revivió. Oye, ¿cómo habrá revivido? Curiosidad, mis estimados. Lucas 11:16 nos narra, y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Oye, y si le decimos, oye, y mis estimados, se pronuncian curiosidades. ¿Será que lo puede hacer? ¿Será que sí es? Y mis estimados, Salomón es muy preciso en Eclesiastés 1:8, dice, todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Mis estimados, cuántas curiosidades por lo que miramos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. Y también en Proverbios nos dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Es decir, los sepulcros, los panteones siempre tienen muertos. Y tampoco se sacian los ojos del hombre. ¿Qué no nos sacia, mis estimados? ¿Por qué surgen muchas de estas curiosidades? Bien valdría la pena entender que la curiosidad es algo innato en el ser humano. Pero es donde nosotros debiéramos tener un discernimiento y una sabiduría para entender en qué momento la curiosidad puede ser un peligro en nuestra vida y principalmente hablando de nuestra vida espiritual. Porque es lo que quiero compaginar esta noche. Muchas veces en el crecimiento, en el andar espiritual, que suele darse principalmente cuando estamos en retroceso, es decir, yo voy creciendo espiritualmente y de momento me detengo, vienen las curiosidades.
¿Y quién creó a Dios? Muchas veces creemos que porque nosotros hemos sido creados, Dios también tuvo que ser creado. Otros decimos, ¿y qué color de piel tiene Dios? ¿Será amarillo? ¿Será rosa? ¿Será...? Y empezamos a cuestionar. La Biblia no nos tiene respuestas, porque muchas de estas son por nuestro pensamiento racista. ¿Desde cuándo existe Dios? Pudieran preguntar algunos más, porque nos cuesta entender que si Dios es eterno, nosotros no lo seamos como simples mortales. ¿Desde cuándo existe Dios? Mis estimados, algunos tristemente llegan a pronunciar que Dios es una creación humana, que Dios es creado y que Dios existe por las debilidades del ser humano. Y esto es un completo error. Tenemos muchas veces como humanos ese pensamiento, quienes buscamos justificarnos para evadir la ley de Dios. Y con esto, mis estimados, yo quisiera compartir. Ayer por la noche escuché a un agente del orden decir, desconocer las leyes no lo exime de sus responsabilidades. Y es que, mis estimados, la Biblia tiene leyes. Que no las leamos no va a ser un justificante cuando hayamos de entregar cuenta. La Biblia tiene explicaciones, la Biblia tiene referencia y todo esto es para que podamos vivir en armonía con Dios y también con nuestros semejantes. Pero muchas veces desconocemos de manera voluntaria, no quiero conocer. Así que bien valdría la pena analizar cómo es nuestra vida referente a lo que estamos hablando esta noche. Y quisiera ir concluyendo para aquellas cosas que a veces nos preguntamos, como lo que acabo de mencionar, no están descritas en la Biblia. Pero Deuteronomio 29:29 es preciso y dice de la siguiente manera, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mis estimados, ¿la Biblia es una fuente de conocimiento? Sí. ¿Está llena de sabiduría? También. No es lo mismo conocimiento y sabiduría. Incluso ni la inteligencia es lo mismo. Conocer la palabra de Dios no tiene otro objetivo más que llevarnos a Él. Es decir, mis estimados, la Biblia es un manual que nos explica cómo poder llegar a esa salvación a través de Cristo. Muchas veces quisiéramos respuestas de cosas ocultas. Y ese momento yo quiero decirle, usted lo tendrá cuando cara a cara pueda ver a Jesús, cuando cerca de su trono podamos preguntarle esas dudas que en algún momento no están descritas en la Biblia, pero querer buscar respuesta a esas curiosidades puede poner en riesgo nuestra vida, puede poner en riesgo nuestro crecimiento espiritual. Segunda de Timoteo, esa carta escrita al joven que seguramente también tenía curiosidad. Capítulo 3, verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. La palabra de nuestro Dios, mis estimados, es ese manual para que usted pueda vivir aquí y pueda vivir bien. Es ese manual para que usted pueda disfrutar de las mansiones celestiales. Es ese manual para decirnos cómo funcionan los tiempos de Dios. Porque a veces creemos que nuestros tiempos deben ser los mejores y cuando tomamos la palabra de Dios entendemos por qué suceden algunas cosas, cómo han de suceder otras y por qué han quedado atrás algunas más. Esta noche yo quisiera exhortarle para que tengamos cuidado en esas curiosidades principalmente espirituales. Para que cuando usted tenga dudas, tenga preguntas, al primero que se acerque sea nuestro Señor Jesucristo. Puede usted hacerlo a través de la oración. Y la Biblia es tan precisa que dice, santifícanos en tu palabra es la verdad. Si la Biblia nos dice cómo conducirnos, no le juguemos como Adán y Eva, a que la serpiente nos diga otra hipótesis y terminemos con alguna maldición.
Esta noche somos invitados, somos exhortados para llevar esas curiosidades a nuestro Dios, para mantener un límite en ellas y para llegarnos a las leyes que Dios nos ha dejado para alcanzar la salvación. Es mi deseo y es mi oración que en un crecimiento espiritual personal, pero también con la familia, podamos disfrutar esta semana que ha de comenzar en armonía con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.